Hades, señor del inframundo en la mitología griega. Dentro del vasto y fascinante panteón de la mitología griega, pocos dioses despiertan tanto respeto, misterio y temor como Hades, el señor del inframundo. Su figura encarna la inevitabilidad de la muerte y el destino final de los mortales, pero al mismo tiempo, se le reconoce como garante del equilibrio cósmico y del orden natural. Mientras que sus hermanos, Zeus y Poseidón, representaban el cielo y el mar, Hades simbolizaba el dominio oculto bajo la tierra, un reino sombrío y eterno donde las almas encontraban su morada después de abandonar el mundo de los vivos. A diferencia de los dioses olímpicos más cercanos y festivos, Hades rara vez recibía culto público. Los griegos lo temían, lo respetaban y evitaban pronunciar su nombre directamente, prefiriendo llamarlo Plutón, el rico, en referencia a las riquezas minerales que yacían bajo la tierra. Su papel en la mitología no era el de un dios cruel ni malévolo, como más tarde lo pintaría la tradición cristiana, sino el de un soberano justo y severo, cuya autoridad mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte. Orígenes y la titanomaquia. Hades era hijo de los titanes Crono y Rea, y hermano de Zeus, Poseidón, Hestia, Deméter y Hera. Como sus hermanos, fue devorado al nacer por Crono, temeroso de que una profecía lo destronara. Sin embargo, Zeus logró liberar a sus hermanos y juntos se enfrentaron a los titanes en la gran guerra conocida como la titanomaquia. Tras la victoria, los tres hermanos se repartieron el cosmos. Zeus recibió el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Aunque su reino era temido, Hades lo aceptó con solemnidad, convirtiéndose en guardián del orden y de las almas. De este modo, no se le consideraba un enemigo de los mortales, sino el garante de un ciclo inevitable de la existencia. El mito resalta que Hades no podía salir con frecuencia de su reino. Cuando lo hacía, siempre era un evento excepcional cargado de simbolismo, como ocurrió con el rapto de Perséfone. El inframundo, geografía y organización. El reino de Hades era complejo y estaba dividido en diferentes regiones, atravesadas por ríos que simbolizaban los estados de la muerte. Los 5 ríos principales eran: Estigia, río del odio y de los juramentos inviolables de los dioses; Raqueronte, río del dolor, cruzado por las almas con la ayuda del barquero Caronte, a cambio de una moneda; Acofito, río de los lamentos; Aflegetonte, río de fuego; Alete, río del olvido, cuyas aguas borraban la memoria de las almas. El inframundo se dividía en zonas como los campos elíseos, destinados a los justos y héroes; el Tártaro, donde se castigaba a los malvados y a los enemigos de los dioses; y la llanura de Asfódelos, donde vagaba la mayoría de los mortales sin gloria. Los jueces Radamantis, Eaco y Minos evaluaban a cada alma y decidían su destino. Esta visión reflejaba un sentido de justicia más allá de la vida, mostrando que Hades no era un tirano, sino un soberano de equilibrio. Perséfone, esposa y reina del inframundo. El mito más famoso asociado a Hades es el rapto de Perséfone, hija de Deméter. Enamorado de su belleza, Hades la llevó a su reino para convertirla en su esposa. Desesperada, Deméter buscó a su hija y, en su dolor, detuvo el crecimiento de las cosechas, provocando una gran hambruna. Finalmente, Zeus intervino y se llevó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la tierra, trayendo la primavera y el verano, y parte del año en el inframundo con Hades, marcando el otoño y el invierno. Este mito no solo explica el ciclo agrícola de las estaciones, sino que también resalta el papel de Hades como un dios que, aunque implacable, podía compartir su poder y establecer un orden cósmico. Perséfone, por su parte, se convirtió en reina del inframundo y compañera inseparable de Hades. Atributos y símbolos. Hades estaba asociado a varios símbolos que reforzaban su carácter de soberano oscuro pero poderoso. El casco de invisibilidad, forjado por los cíclopes, que le permitía moverse sin ser visto. El trono negro, que simbolizaba su autoridad. Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada del inframundo, impidiendo que las almas escaparan. El ciprés y el narciso, plantas sagradas vinculadas al luto y a la muerte. El carro negro, tirado por caballos oscuros, con el que emergía ocasionalmente del inframundo. Estos atributos lo presentaban como un dios severo, pero también como protector del orden natural. El culto a Hades. A diferencia de otros dioses, Hades no tenía un culto extendido en la Grecia clásica. Su figura era temida y los griegos evitaban invocarlo directamente, utilizando eufemismos como el invisible o el rico.
Sin embargo, sí existían santuarios en lugares como Elide y Pilos, donde se le rendían honores discretos. Los rituales funerarios eran la principal forma de culto indirecto a Hades. Los griegos colocaban monedas en las tumbas para pagar a Caronte y ofrecían sacrificios para asegurar que las almas alcanzaran su destino sin obstáculos. En Roma, bajo el nombre de Plutón, adquirió una connotación más positiva como dispensador de riquezas subterráneas, asociándose a la fertilidad de la tierra y al poder agrícola. Hades en el arte y la literatura. Aunque no era tan representado como Zeus o Apolo, Hades aparece en diversas obras artísticas. En la cerámica griega, se le retrata con barba oscura, cetro y acompañado de Perséfone. En esculturas y mosaicos, su figura solemne lo distingue como un dios de gran autoridad. En la literatura, destaca su papel en obras como la Ilíada y la Odisea, donde su reino es visitado por héroes como Odiseo, Heracles y Orfeo. Estos viajes al inframundo se convirtieron en arquetipos narrativos que influyeron en tradiciones posteriores, como la Eneida de Virgilio o la Divina Comedia de Dante. Paralelos culturales. La figura de Hades no es única, culturas antiguas también imaginaron divinidades del inframundo. En Mesopotamia, se veneraba a Nergal y Ereshkigal, en Egipto, a Osiris como juez de los muertos, en Roma, Hades se fusionó con Plutón, y en la mitología nórdica, la diosa El gobernaba el reino de los muertos. Estos paralelos reflejan una constante, el temor y la fascinación que los humanos han sentido por el más allá. Hades es una de las figuras más enigmáticas de la mitología griega. Temido y respetado, representaba no solo la muerte, sino también la justicia y el orden cósmico. Lejos de ser un villano, su papel era esencial para el equilibrio entre los mundos. Su mito con Perséfone, su reino lleno de símbolos y su papel en la imaginación colectiva de Grecia lo convierten en una de las deidades más complejas del panteón. Hades nos recuerda que la muerte no es un castigo, sino una parte inevitable de la vida, y que incluso en las sombras existe un orden que sostiene el universo.